Hola comunidad de YouTube. El día de hoy vamos a aprender todo lo que son clases abstractas utilizando el entorno de Visual Studio Code y el lenguaje de programación de C++. Entonces, mira, primeramente, netamente, vamos a ver qué es una clase abstracta. Para ello, acá hay un diagrama donde te nos dice, las clases abstractas tienen miembros abstractos que deben ser implementados en las clases derivadas. Anteriormente estábamos viendo las clases derivadas o las clases hijas. Permiten declarar variables y constantes, implementar métodos y propiedades y permite la herencia. Como siempre les digo, en una herencia hay clase padre, clases hijas. No permite instancias o creación de objetos. Instancia, ¿qué significa? Una inicialización. Se reprenden con letras itálicas y obligan a lo que es la herencia. Esto es netamente la parte teórica de una clase abstracta, netamente. Y la clase abstracta, ¿por qué se caracteriza? Porque generalmente solo en las clases abstractas va el qué. Y el cómo, ¿dónde se da? Se da en las clases derivadas o las clases hijas. Eso lo vamos a ver con un ejemplo sencillo. Miren. Para ello vamos a utilizar la herramienta de Visual Studio Code y vamos con el siguiente ejercicio. Crea una clase abstracta figura con métodos virtuales puros, calcular área y calcular perímetro. Luego dice, implementa las clases derivadas círculo, rectángulo y triángulo. Entonces, ingeniero, ahora, ¿qué me pongo a pensar? ¿Qué herramienta estás utilizando? O el entorno, en este caso, el entorno Visual Studio Code. El lenguaje de programación es el lenguaje de C++. Primero trabajamos con la librería de número incluye yostring, luego el string, si por ahora tenemos algún dato que es string. El C local, me preguntan, ¿para qué utilizamos el C local? Por ejemplo, cuando vamos a ingresar de repente alguna letra ñ, de repente algún texto de una ñ, alguna tilde, y el número incluye CMAT, por ejemplo, algún término constante, de repente el valor de un término constante o alguna función matemática. Y el using namespace etcétera para lo que es el sin y el code, correcto, ¿no? Por eso acá declaramos el cons double p, el valor que va a tener el pi, correcto. Aquí lo estoy detallando, la creación de la clase abstracta figura. La clase figura es abstracta, ¿por qué? Porque tiene métodos virtuales puros. O sea, esos métodos virtuales puros, ¿por qué se caracterizan? Porque son vacíos y te indican qué es lo que debes hacer más, no el cómo. Correcto. La clase abstracta no puede ser instanciada o inicializada directamente. Muy bien, ingeniero, la clase abstracta se utiliza como base. Es la base para que tú puedas trabajar con otras clases. Y las clases derivadas deben implementar los métodos virtuales puros. Entonces, mira, ya tengo mi clase figura, correcto, ingeniero. Yo logro observar que no tiene sus atributos, ¿no? De frente tiene sus métodos. En este caso, sus métodos virtuales puros. ¿Y cómo yo identifico un método virtual puro, ingeniero? Porque en la parte de adelante tiene el, la palabra reservada virtual, luego el double, que viene a ser el tipo de retorno, que es un double, luego el nombre de la función o el método, que es calcular área, y lo igualamos a cero porque es vacío correcto. De la misma manera, el método virtual puro, virtual, el tipo de retorno es un double, la función o el método es calcular perímetro, y nada más, ingeniero. Hasta ahí ya acabé con la parte de mi clase abstracta. Y de ahí para adelante ya empiezo con mis clases derivadas. Por eso, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene sus métodos virtuales, ingeniero, correcto. Y no hay instancia, y no se da la instancia o la inicialización directamente, correcto. Por eso te decía, la clase figura es el qué, o en los métodos es el qué, y las clases derivadas es el cómo lo vas a desarrollar. Entonces acá tenemos la clase círculo que hereda de la clase figura, por eso clases derivadas, clase círculo que hereda public, clase figuras, el encapsulamiento que lo realizamos, como siempre les digo, tipo privado del método de acceso es un double, el tipo de datos es un double radio, el método que tenemos el constructor que es el círculo, y entre paréntesis va el double que hace referencia al atributo radio. Luego el tipo de retorno es un double de calcular área. Por eso estamos llamando arriba, estamos llamando al método virtual calcular área. Nuevamente el double calcular perímetro. Muy bien, de la misma manera. Ahora hacemos para lo que es el constructor. Mira, hacemos el método constructor de la inicialización. La clase círculo que es el verde y el amarillo que es dos puntos, ¿qué significa? Es el constructor, double radio, el radio es igual al radio. De la misma manera, ahora realizamos el cálculo para el área, double círculo, calcular. ¿Y qué significa dos puntos que le pertenece? Como el tipo de retorno es un double, entonces utilizamos la palabra reservada return. Pi por radio, correcto. De la misma manera para el calcular perímetro, también lo mismo. Y luego de la misma manera lo hacemos para la clase rectángulo. Todos me preguntarán, de esa misma manera se hace correcto. Luego la clase rectángulo por la misma herencia y ahí van solo dos puntos. El dos puntos nada más es para herencia. Public figura. ¿Qué atributo va a tener? El largo y el ancho. El mismo procedimiento a la clase rectángulo, viene a ser el constructor
correcto. ¿Y qué se diferencia? Porque mira, ahí tenemos double, double, nada más correcto. Y luego llamamos a los métodos virtuales. Como siempre digo, es la base, el rectángulo, dos puntos, dos puntos, porque es el constructor, la asignación, el double rectángulo, el mismo procedimiento, tanto para calcular como calcular el perímetro. De la clase triángulo también hacemos lo mismo por herencia. ¿Y qué atributos va a tener? La base, la altura y los tres lados, correcto. El constructor del triángulo, ahí va a tener los cinco parámetros del double calcular área y double calcular perímetro. El mismo procedimiento con la clase constructor, muy bien, con el método constructor. Luego los métodos, calcular área, calcular perímetro, el mismo procedimiento para calcular área, return base por altura entre dos, como es tipo de retorno double, y luego nuevamente para el perímetro. Y dentro del InMay colocamos, llamamos al set local, porque como utilizaron la librería C local, llamamos al método C local para poder trabajar con ñes y con tildes. Y ahora, como siempre digo, en una clase abstracta no se pueden crear los objetos. Entonces, trabajamos con las clases derivadas. La clase círculo, luego viene el objeto círculo y luego viene a ser el constructor círculo que vamos a asignar los valores 5.0. De la misma manera para la clase rectángulo, el objeto rectángulo, el constructor rectángulo, los dos valores que va a tomar, el triángulo también, los cinco valores que va a tomar y luego para mostrar el resultado utilizamos el code. Círculo, el punto para poder llamar al método, calcular área, el perímetro también por el punto, calcular perímetro. Y así lo hacemos tanto para el rectángulo como para el triángulo. ¿Y ahora qué hacemos? Lo ejecutamos, ingeniero. Esto lo voy a borrar para que ustedes vean cómo funciona este procedimiento. Esperamos ahí un momento que se conecte y que cargue y nos arroja el resultado. El círculo, el área 78.53, el perímetro. También el rectángulo, el área 24, el perímetro 20, el triángulo, el área 6 y el perímetro 12. Correcto, ingeniero. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar con clases abstractas utilizando el entorno de Visual Studio Code y el lenguaje de programación de C++. Espero que les sea de mucha utilidad y lo pongan en